Y para comenzar el programa del día de hoy, tengo el honor de presentarles al doctor Luca Labianca. Él es un cirujano ortopédico de Roma, colabora con múltiples equipos especialistas en cadera y columna, más de 20 años relacionados al manejo de pacientes neuromusculares, y actualmente es miembro del comité del QRSMA que está trabajando para el estándar de cuidado de los pacientes con atrofia espinal. Por lo tanto, es un honor poder tenerlo para discutir con él el manejo adecuado de nuestros pacientes. Y luego de su presentación vamos a tener una mesa redonda con casos clínicos, así que ahí vamos a tener oportunidad de hacer las preguntas de la audiencia. Good morning, everybody. My name is Luca, and I'm very happy to be here. Sorry, I can't present you in your language, but I swear for the next time I will be able to speak some words in Spanish. So thank you for inviting me to come here. It was really a pleasure, and that's so an honor to be with you today. And thank you, especially Claudia, that wanted me here, and I had the occasion to see how nice is your country. I loved it, and now you have a corazón called Chile, a beautiful corazón for Chile. It is mine. So let's start with our talk about the new therapies, challenges for neuromuscular orthopedics. I'm an orthopedic surgeon. I work in Rome, to the University La Sapienza, Sant'Andrea Hospital, and it's a while that time involved in this kind of issue. How can I? And this is my disclosure. Okay, so how has the approach changed in the last few years? So there is when we were some years ago, so just a lot of professionals, but they were alone in fighting against these issues of these pathologies. Today, of course, we have some wonderful teams that are very focused at very scale and for these patients. So the multidisciplinary are, the most important thing that you were able to do in the last few years. Go ahead. So the title in terms of, published papers, growth a lot in the last few years, both in SMA and TFT. As Emily say, a realistic approach is no longer the name for TFT, for SMA, but even for other neuromuscular disease. This is very important that now we need to do something. Go ahead. So what we have learned the last years? This word is three words. It's a very simple word, a few letters. The word is Alex. And, a few years ago, when you had a diagnosis of an neuromuscular disease, you were just sad for the family and for, the child, but you can do nothing. Then you learned that the word unless. So, in example, SMA type 1 is a life-limiting condition, and life expectancy is less than 2 years, unless pharmacological treatment is administered. Go ahead. And what is new? Again, unless. Spinal curve is a common concern, with scoliosis affecting 60 to 90% of patients with SMA LET, unless in therapies are allowed to stand and work until the end of bone maturity. And this changed a lot, the scoliosis expression. Go ahead. And what is different? Again, unless. The decision for scoliosis surgery is based on bone maturity, unless you are using growing rods. So we need to, we need to think that could be something different. We need to think different. Go ahead. So what's new in Duchenne in the last 30 years? The approach changed. You have to do something. The standard therapy changed. Physiotherapy, ventilatory support, orthopedic surgery, and steroids. Soporte ventilatorio, el uso de esteroides, cambió la red de distrofia muscular de Duchenne. ¿Y qué ha cambiado para los pacientes? La expectativa de vida. Nosotros aquí en los 60 estábamos ahí y ahora estamos acá. Imagínense, la expectativa de vida ha sido duplicada por los nuevos enfoques y nuevas terapias.
¿Y qué pasa con también el AME, que ha cambiado muchísimo? Tenemos que actualizar los conceptos y tenemos que hacer un nuevo tipo de clasificación porque tenemos un nuevo fenotipo. Y y tenemos nuevas metas y visiones. Muchas cosas han cambiado por las nuevas terapias, ¿cierto? Pero también les tengo una pregunta. Si ustedes están conectados con el Wi-Fi, ustedes pueden escanear este QR y responder esta pregunta. ¿Ustedes tienen cirujanos ortopédicos dedicados con las habilidades en AME que tratan a los pacientes con desórdenes neuromusculares? Esto es muy importante porque algunas veces yo escucho que hay algunos equipos que trabajan con cirujanos ortopédicos, pero no se enfocan en los trastornos neuromusculares. Es un desafío particular. Necesitan saber algunas cosas en particular, más que lo que va más allá de la práctica ortopédica regular. Entonces, no siempre la tecnología es la mejor opción, así que en realidad levanten la mano mejor. Así que ustedes tienen un cirujano ortopédico con las habilidades para tratar trastornos neuromusculares o para tratar atrofia muscular espinal. Levanten su mano. Eh, es- Atrofia muscular espinal. ¿Alguien tiene un cirujano ortopédico dedicado y especialista? Con estas complicaciones en los trastornos neuromusculares hay algunos factores de riesgo: inmovilidad, atrofia muscular y debilidad severa. Todas estas cosas nos llevan al pobre uso de estas complicaciones, ¿cierto? No se usa mucho. Sabemos que tenemos sarcopenia, deformidades, especialmente algo que es bastante da susto en realidad, las dislocaciones y también asimetrías y dolor. Y para manejar las complicaciones ortopédicas en las enfermedades los trastornos neuromusculares, tenemos que entender totalmente al paciente y cuáles son las maneras de hacer el manejo de ellos. Puede ser el enfoque conservador y las intervenciones quirúrgicas. Y quizás ustedes, la mayoría de ustedes ya lo saben. Y aquí vemos que tenemos algunos dispositivos de asistencia y lo voy a repetir cada vez. No es una sola respuesta o elección. Yo soy un cirujano ortopédico, pero nunca tenemos una sola opción y digamos que siempre siento que estoy como solo en la oscuridad, pero en realidad tenemos elecciones y quiero mostrarles y quiero que conversemos qué es lo mejor para cada paciente. Y cada paciente es diferente al otro, entonces es súper importante trabajar juntos. La intervención quirúrgica debe considerar, por ejemplo, los monitoreos dolor o si tenemos un problema de posición o un problema de función. Bien, si la cirugía va a prevenir complicaciones futuras. Entonces, hablando de la osteopenia y de la fragilidad ósea, no quiero hablarles sobre algunos temas. En realidad, yo soy un cirujano ortopédico, así que podría hablarles de todo, de muchas cosas, pero sabemos que hay algunas razones por las que estos pacientes tienen esta fragilidad ósea y otros factores. Entonces, cuando esto ocurre, la inhabilitación, bueno, recomienda normalmente en pacientes no ambulatorios, particularmente necesitamos saber que no tenemos que prolongar la inmovilización por más de 4 semanas para una buena recuperación. La fisioterapia y el tratamiento ortopédico en conjunto es muy importante que comience.
AME y también para la distrofia muscular de Duchenne. Aquí, por ejemplo, para las fracturas, vemos que el 40% de las fracturas involucra el fémur. Estos son los pacientes que están más afectados en esta región y también después la tibia proximal. Entonces necesitamos saber que el tratamiento conservador debe ser utilizado en algunos casos de estas fracturas, porque hay un gran riesgo de que la anestesia y que también las operaciones secundarias sean más probables o revisiones secundarias. Entonces hay que pensar que estos pacientes, si instala una placa o algo, en realidad van a tener que, al menos son dos anestesias, y en realidad el tratamiento es mejor, quizás tener un tratamiento más conservador, algo que tiene que mejorar significativamente el éxito del tratamiento de este paciente. Entonces, tenemos que considerar esto de la siguiente manera. Estos pacientes son súper frágiles y tienen pequeños huesos que tienen baja calidad debido a la osteopenia. Y hay muchas veces que los dispositivos no funcionan muy bien y pueden ser incluso peligrosos, porque hay que considerar esto con mucho cuidado antes de hacer la cirugía. No quiero decir que la cirugía no se considere nunca, pero tenemos que aplicar estas decisiones a las condiciones del paciente. Entonces, este es el primer caso que quiero mostrarles, que es una fractura del fémur distal. Pueden verlo aquí y aquí, estos 6 semanas después de la fractura, 13 semanas después de la fractura. Y él tenía, de hecho, un paciente AME tipo 2 que tenía el tratamiento conservador fue elegido y fue una elección sabia en este momento porque se colocó el yeso, después se hizo fisioterapia y se continuó con la recuperación del paciente en un tiempo razonable. Y tenemos un hueso aquí que es un hueso de un niño que puede sanar definitivamente más rápido que los adultos, pero tenemos que considerar eso también cuando elegimos el tratamiento. Este es otro caso, es otro área típica que siempre se fractura con estos pacientes. Nuevamente es un hombre con acné tipo 2. Aquí podemos ver que el tiempo de la fractura en A y B es reciente y después 4 años después y se recuperó bastante bien con un tratamiento conservador y con yeso y después tratamiento kinesiológico. Y aquí vemos a este paciente y esta fractura. Este es una paciente de 10 años con AME y no puede caminar. Entonces, ¿cuántos de ustedes hubieran elegido el tratamiento quirúrgico? Levanten la mano. Y levanten la mano ahora los que quieren un tratamiento conservador. ¿Y todos los otros? No estoy segura. Entonces, la mayoría, bueno, casi todos dijeron tratamiento conservador y fue mi opción. Y con el profesor Mercury nosotros discutimos esto también y nos dimos cuenta que la elección correcta era del tratamiento conservador, que tenía una buena alineación y se pudo... y por supuesto, alguien puede haber sugerido el tratamiento quirúrgico, pero vimos cuál era la mejor opción para este paciente, eso es lo importante. Y aquí tenemos estos son los resultados. Este es el intento de meter la tecnología algo en nuestra presentación, pero bueno, sigamos. Entonces, quiero hablarles. Dice
vamos a hablar aquí del dolor de caderas y de la dislocación y cuál es la diferencia en los tratamientos. Entonces, la subluxación de la cadera, en el caso del Duchenne, es algo que no es tan común, así que tenemos que pensar sobre esto. Este es un paper. Esto no es algo que sea afectado por la displasia en este caso. Y avancemos un poco más aquí. Y hablando del dolor de cadera y la dislocación de cadera, hay un gran tema con los pacientes AME porque tenemos dos problemas principales. Hay una correlación de los huesos, está el dolor y la luxación, así que es un problema funcional y también es un problema asintomático. Son dos problemas diferentes que tienen que ser lidiados de dos maneras diferentes. Entonces, este es un caso clínico bien interesante que se ha reportado en el paper anterior, que es un paciente que después de la remoción de de la sección femoral, todavía tiene dolor y por supuesto continúa con este dolor y hay diferentes publicaciones y que dicen que este no es la solución para el dolor de cadera. La resección femoral bilateral proximal no es la mejor respuesta para este tipo de problema. Entonces, la prevalencia de la dislocación de cadera y de displasia en este es bastante probable. Entonces, es alrededor del 80% en todos los tipos comparados con CP de cadera, porque sabemos que es una condición de cadera que está muy afectada por el desplazamiento de la cadera. Y y cuando el desplazamiento en AME pasa bastante más frecuente y más rápido en el desarrollo del cuadro. Siguiente. Así que creo que hoy, porque como tenemos este nuevo fenotipo y tenemos estos pacientes que con las nuevas terapias pueden caminar, estamos comenzando a hacer un tipo de observación, más que en el pasado, un problema, vigilancia. Y aquí en realidad no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Y es muy importante entender mejor este tema para poder hacer un mejor tratamiento. Y por supuesto que necesitamos un equipo multidisciplinario que está involucrado en estas decisiones, que está monitoreando a los pacientes. Y también necesitamos que AME, tenemos que saber que AME no es una indicación para la cirugía de cadera. Simplemente tenemos que saber los riesgos y los beneficios. Tenemos que cambiar el enfoque. ¿Cuál es la meta? Ese tratar el dolor o el estado funcional. Entonces tenemos, estos son los dos nuevos conceptos que yo quiero que mostrarles en esta presentación. Entonces, esto es aquí algo que el trabajo ortopédico ha comenzado a pensar y se tomó del trabajo de CP, donde hemos considerado esta oportunidad porque este paciente está mostrando la oportunidad de caminar. Entonces, puede ser importante considerar como beneficio un mínimamente invasivo para un mejor posicionamiento aquí del hueso y este es un tipo de cirugía que es mínimamente invasivo de corto plazo y puede ser una solución ideal para tratar el- la geometría alterada del cuello femoral proximal. Y por supuesto, hoy no tenemos indicación clara sobre la eficiencia en AME. Es algo que estamos comenzando a hablar. Y este es la filosofía del sistema. Y, se reduce
aquí en un lado de la cabeza femoral y de esta manera, en poco tiempo, tienen una, un buen ángulo cervical, que es el gran problema con estos pacientes. Estos pacientes normalmente tienen un estrecho cuello femoral y tenemos este ángulo femoral que necesita mantener la posición femoral correcta. Entonces, esta puede ser una elección con una cirugía que es mínimamente invasiva. Y son los números de mi colega, Mikel Kokinakis, que está haciendo este estudio en Londres acerca de esta cirugía. Y aquí hay un caso típico. Pueden ver el cuello femoral recto. Está desplazado. El derecho está con riesgo de desplazamiento, como pueden ver. Y pueden ver esta imagen porque si están viendo en el caso clínico que me mostraron, hay un caso que es muy similar a esto. Adelante. Y ahora este puede ser el tratamiento. Entonces, un tornillo que va por un lado del cuello femoral y para poder hacer que tengan buenos ángulos. Y para poder entender esto es un paciente del Kokinakis y el día siguiente en la UCI. Así que no fue una cirugía muy grande para este paciente. Pero no tenemos que confundir este tipo de cirugía con el tratamiento del dolor. Son dos cosas diferentes. Esta cirugía podría ser considerada el día de hoy porque tenemos diferentes fenotipos y queremos preservar la posibilidad de poder agregar una buena manera de poder caminar, así como también con una función de la coyuntura. ¿De qué está la razón por ese tipo de cirugía mínimamente invasivo? Pero para el dolor es otro tema, es algo diferente y no está conectado con la luxación dolorosa. Yo he visto casos donde personas que pudieron caminar normalmente en ambas piernas y estaban las dos luxadas no sé cuántas veces y tenían tal vez hijos y al final llegaron al hospital porque tenían tal vez un poco de dolor a las caderas y estaban completamente luxadas. Y esa no es la razón, la luxación no es la razón por el dolor. Entonces tenemos el mundo escondido del síndrome iliopsoas. Y este puede ser la verdadera razón por este dolor y es importante entender esto porque en este caso tenemos que encontrar mm, un nuevo lugares para inyecciones y para tratamiento. Entonces este síndrome es normalmente uno deportivo que le afecta normalmente a los atletas, a los bailarines. Las personas que usan la zona pélvica mucho y muchas veces sufren de este síndrome. Y a la misma vez, parte de mi trabajo es con atletas por alguna razón. No sé cómo explicar eso ahora, pero yo sigo mucho esto con este síndrome y vi que los síntomas son muy similares a aquellos de nuestros niños. Entonces comenzamos a pensar en esto y encontraron en literatura que en realidad hay algunos papers que hablan de esto y este comenta que este síndrome iliopsoas es típico para ciertas condiciones, incluyendo cerebral palsy. Y ahora tenemos que entender mejor dónde puede ser el problema en cuanto a la cadera debido a que el músculo que va ahí, que va. Entonces, típicamente el dolor está por este lado. Hemos tratado 4 pacientes con inyecciones
para poder tratar este síndrome en nuestros pacientes. Y tal vez tuvimos fortuna, pero el paciente ahora no tiene dolor, entonces es importante comenzar a entender esto. Y finalmente tenemos el tema de la escoliosis y es importante entender este tema y cómo cambia, en especial en algunas enfermedades neuromusculares o trastornos neuromusculares como DMD. Hay una prevalencia creciente y hay nuevos desafíos en AME debido a los nuevos fenotipos. Entonces, en DMD sabemos que las nuevas terapias van a ayudar a estos niños que puedan tener una pérdida de poder caminar a edades diferentes que antes. Y ahora se pierde la posibilidad de caminar a los 15. Y esto es algo que afecta definitivamente la expresión de la escoliosis y esto es algo que es tan importante. Pueden ver en la misma publicación cómo la escoliosis definitivamente es diferente en términos de prevalencia en personas y niños con terapia diaria comparado con niños que no tienen terapia de esteroides. El cambio es bastante grande, la diferencia. Pero ¿a qué nos referimos con escoliosis? Esto es importante. La escoliosis es algo que puede afectar la posición y la condición de este paciente. Y esto es lo que queremos evitar. Una deformación terrible el día de hoy ya no es aceptable, porque tenemos la posibilidad de hacer algo mejor. Y aunque tuviésemos nuevos desafíos en estos nuevos fenotipos, y ahora hay algo nuevo y algo diferente, aún aquí en la discusión académica del manejo de las complicaciones de la escoliosis está creciendo mucho. Hay muchas publicaciones el día de hoy con este tema. Entonces, claro que la cirugía es una de las herramientas que podemos usar para tratar escoliosis, comenzando con la fisioterapia, con la elongación, terapia acuática, con el aparato ortopédico y la cirugía en el momento adecuado. Eso es muy importante. Hoy finalmente podemos tener la oportunidad de escoger el tiempo correcto. Yo recuerdo a mi profesor jefe hace unos años atrás que tenía que tener la madurez del hueso para este paciente y observábamos a veces la curva que se estaban desarrollando desde los 8 a los 14 años y era terrible porque no podíamos hacer nada. Entonces, ahora mejoramos muchas cosas. Yo quiero contarles que tenemos protocolos de ventilación no invasiva y desde mi punto de vista, este paciente que ha sido tratado con fisioterapia y con ventilación no invasiva y con otras máquinas definitivamente están mejor cuando les opero. Entonces es algo que es muy importante, incluso para tener algo más, una cirugía más segura y tener mejores resultados. Entonces tenemos algunas opciones que tenemos que escoger hoy. Entonces, los implantes que son amigables con el crecimiento normalmente es para niños menores de 10 años de edad y para aquellos niños sin madurez ósea, curva escoliosis y que es más de 40 o 50 grados. Tenemos que comenzar temprano para operar a este paciente porque sabemos cuál es la historia típica de esa curva. Así que si hay un paciente de 5 o 6 años con una curva de 50 grados, ese paciente estoy seguro que va a desarrollar una curva en unos años. Así que tengo que hablar con el paciente y con los padres para que necesitamos hacer algo. El ponerles una faja o es algo, puede ayudarnos al esperar un poco, no mucho, pero en especial para aquellos pacientes que son muy jóvenes, de 3, 4 años,
para poder darles la mejor posicionamiento. No es algo que tenemos que olvidar, pero es algo que es muy importante en nuestra práctica. Y tenemos que entender que el bracing o la faja tiene el objetivo de ayudarnos a esperar para poder entregarle al paciente buen posicionamiento, pero no puede prevenir o parar la escoliosis. Y una fusión espinal temprana es algo que podemos evitar el día de hoy, porque tenemos varios diferentes dispositivos para poder tener una cirugía temprana en estos pacientes. Entonces tenemos opciones para poder aplicarles a estas condiciones. Entonces aquí hay algunas cosas usadas típicamente, dispositivos para la escoliosis temprana. Entonces, aquellos que pueden seguir el crecimiento. Entonces, están aquellos que son expandidos verticalmente y tal vez lo más antiguo también. Y tenemos el nuevo, que lo llaman los Euros, y después Sheila, y también hay varios más. Lo que estoy usando en este momento, adelante, es este. Es uno magnético, es un sistema de crecimiento controlado magnéticamente y lo aplico y lo puedo alargar cada 10 a 16 semanas. Es un procedimiento ambulatorio y se hace con eco guiado, por lo cual no requiere rayo X, no es doloroso, los padres están presentes y es sin anestesia para este alargamiento. Mi constructo normalmente es con el clavo ilíaco y así pueden ver la columna completa. Entonces, la columna está limpia de toda cirugía y permite mayor crecimiento. Estoy fuera de la columna. Y otra razón que algo para mí también, porque si yo tengo que operar al paciente que ya tiene algún tipo de cirugía en la columna, no es algo que es tan fácil como uno que esté dejado, que no ha sido tocado. Entonces es importante resguardar esa columna. Y si estamos hablando especialmente con un paciente AME, son hipotónicos, entonces no necesito una fijación tan dura, tan entonces, por eso esta solución, en mi opinión, fue bastante bueno. Y ahora ya voy como 25, 28 pacientes, no recuerdo el número preciso, pero ninguno ha tenido algún problema significativo y todos están creciendo bastante. Y tal vez el problema principal es que estas varillas pueden crecer para algunos centímetros y después ya termina el crecimiento. Entonces ahí yo tengo dos opciones. Yo puedo cambiar las varillas con una segunda cirugía o si estoy en el tiempo de la madurez, o sea, puedo esperar un poco y hacer una cirugía definitiva. En ese momento que yo espero hacer esto, normalmente espero la primera opción, que sea por la primera opción, porque yo prefiero otra razón que me gusta esta manera de hacer las cosas, porque si yo pongo los ganchos en las costillas, son más flexibles. Entonces me entrega la oportunidad de esperar un poco más que una fijación más rígida. Así que puedo esperar un poco más para esperar el momento correcto para una cirugía definitiva. Entonces, no sé si pueden participar, pero la pregunta puede ser, o tal vez puedo explicarles si ustedes pueden intentarlo, no sé si funcione, pero la pregunta es, ¿cuál es el momento correcto para una cirugía de la escoliosis? Hay algunas cosas que tenemos que considerar, que es la edad del paciente, el COB, el ángulo de COB, y la condición del paciente en términos de si es que tiene algún otro tema que no sea solo la escoliosis. Entonces veamos si funciona. No lo sé, intentemos. No, parece que no. Bueno, no importa. Entonces, lo principal es el ángulo del COB. Entonces, cuando pensamos en cirugía, el ángulo COB
cuando está como 40, 50 grados, pero claro, la edad del paciente también es muy importante porque 40, 50 grados, digamos a los 5 años, es algo que definitivamente debe ser tratado. No mucho tiempo. Si yo tengo 50 grados, a los 12 años, yo puedo esperar un par de años y después hacer una cirugía definitiva. Es completamente diferente estas dos cosas. Entonces, el ángulo COP y la edad del paciente. Y hay otro tema, porque algunos de nuestros pacientes también son demasiado delgados o tienen algún otro tema para cirugía y debemos considerar aquello, porque lo primero es la salud del paciente. Entonces, la cirugía de escoliosis no es algo para salvar una vida, sino para mejorar su vida. Entonces, podemos hacerlo si es que es seguro para este paciente. La cirugía nunca es segura para ser más o menos seguro. Tengo algunos casos que les quiero presentar. Este es el primer caso de AME tipo 1 que hizo una cirugía de escoliosis en Italia. Unos años atrás, ahora ya no son 8 pacientes, sino 11 porque fue actualizado a 2024 y no tenemos sangrado significativo, ninguna transfusión y la rehabilitación que estamos aplicando a este paciente es una rehabilitación temprana. La comenzamos con el grupo de profesor Mercury, trabajamos juntos, entonces normalmente nuestro paciente va al hospital Gemelli después de 3, 4, 5 días después de la cirugía y comienzan inmediatamente con la rehabilitación. Y eso es muy, muy importante. Y también eh, podemos hacer un protocolo para que todos estos pacientes se despiertan inmediatamente después de la cirugía y estaban muy bien. Y esto es algo no por mí, sino por el anestesista. Yo soy el malo de la cirugía y la anestesióloga es la buena. Tenemos 2 años de alargar sin complicaciones hasta el momento. Este es el caso. Es un paciente de 7 años, AME tipo 1, COP 53 grados. El paciente se alimenta por gastrostomía endoscopia percutánea y tenía casi 18 kilos. Adelante. Entonces, esto es la cirugía, el Cobangus 50, quedó en 23. También hay que decirle al paciente y a los padres que nuestro objetivo no es tener una columna recta, sino que el objetivo es reducir el ángulo COB y congelarlo en esa posición, esperando la cirugía definitiva. Es muy importante porque sabemos que ese paciente de 53 en 5 años probablemente sea 100, 110 grados, pero ahora este paciente aún está en 20, 26, 28, así que el objetivo es este. Adelante. Y acá está el paciente, la paciente 15 días después de cirugía. Bien, le va muy bien y estamos muy felices con ella. Este es otro caso que es muy interesante. Yo quería mostrarles este caso por una razón en especial. Es AME tipo 1, 6 años, 15 kilos y fue un empeoramiento de la curva en 8 meses. Entonces, la escoliosis, recuerden que es una deformación 3D. Entonces, ¿pueden ir a la lámina anterior, por favor? Pueden ver aquí, ¿qué creen que es esto? ¿Qué creen? ¿Fuerzas? Hay una rotación. Es la rotación, esto es la diferencia. La mayor parte del tiempo estamos confundiendo las fuerzas con rotación. Adelante. Este es este paciente. Es una reconstrucción 3D de este paciente. Pueden ver, no hay fuerza Sky. La curva que pueden ver es debido a la rotación de la escoliosis. Digamos que, no escucho bien, digamos, tiene una deformación, se mueve así, ¿verdad?
lo que tengo es, en especial en este tipo de paciente, se expresa así. Entonces, esta deformación que parece una cifosis, pero en realidad es una escoliosis y es algo que es importante, en especial para el plan quirúrgico. Adelante. ¿Pueden verlo ahí? Esta es la curva de este paciente. Adelante. Y aquí es antes de la cirugía, es una curva. Y aquí es después de la cirugía. No está derecho, pero definitivamente está mejor. Puede sentarse mejor. Puede estar más balanceado y este es el objetivo en este momento. Él es muy joven, tiene 6 años y ahora el objetivo es congelar la curva lo más posible y poder entregar una buena posición a este paciente. Entonces, este es otro caso y pueden ver esa curva. Llegó a los 5 años el comienzo de la escoliosis, pero a la presentación, a la edad de presentación a mi oficina, él ya tenía 11 años, solo 17 kilos y extraordinariamente una curva rígida y dificultad en poder usar el corset. Esta es la curva. Pueden ver aquí, esto es lo que pasa con este paciente después de un par de años. Esta es la imagen de la paciente anterior, después de 5 años, es exactamente como esta. Y esto es a los 11 y 12 años cuando continué con este paciente. Y así, para hacer la cirugía definitiva, tenemos razones para ver, bueno, aquí se ve cuál es la diferencia. El pecho, pueden ver cómo los dos lados son súper diferentes. Por supuesto, la columna no es posible que esté derecha, pero se ha reducido mucho. Se puede sentar, ella puede usar sus manos, así que esta es la meta para este paciente. Avancemos. Y ahora es ella, precirugía y postcirugía. Al final de mi presentación quiero presentarles los casos críticos en la nueva era, porque en realidad quiero mostrarles estos pacientes. Este es el tipo 1, una de 6,5 años, 10 kilos, cough 50 grados. Es algo que es bastante loco porque 10 kilos es súper bajo para cualquier tipo de cirugía. No tienes tejido subcutáneo, entonces si colocas cualquier cosa, puedes, por supuesto, tener problemas con la piel, la fuente, entonces, y escaras. Entonces, esto es algo que estamos tratando de hacer en los últimos años. Es otro caso. Solo 2 años y medio, Hoskov de 40 grados y ella pesaba menos de 10 kilos y necesita ser monitoreada frecuentemente porque, por supuesto, esa curva se va a empeorar en los próximos años y 2,5 años es bastante joven. Bueno, en realidad el peso es que es bastante bajo para la cirugía. Y hoy hemos observado muchos de estos pacientes que tienen 2 o 3 años y que tienen curvas horribles. Pero la literatura, estos pacientes no pueden tener cirugía porque los dispositivos no son buenos para este tipo de hueso, que es un bebé que todavía no puede, el hueso del bebé no puede mantener el dispositivo. Así que, ¿qué les quiero mostrar en las últimas diapositivas?
tenemos nueva tecnología para aumentar la seguridad del paciente, particularmente en nuestro hospital. Hacemos un sistema totalmente, estas máscaras hechas a medida con un escáner y esto se hace para ese paciente, para esa vértebra y no para algo genérico. Mm, Y aquí también tenemos lo de Mario Rossi, no es solo él, pero es algo que me ha ayudado en hacer las cirugías. Es definitivamente mucho más rápido y más seguro, porque las vértebras de estos pacientes son súper delgadas, de 2 o 3 milímetros, y de esta manera ustedes están súper seguros de que van a encontrar la manera correcta de hacerlo correctamente y seguramente. Y cuando hablamos del sistema de navegación, es como una realidad aumentada, donde tienen una visión intraoperatoria con un CT scan de nuevo y aquí podemos ver con sus lentes. Así es, esta es la máscara hecha a medida de cada vértebra y los tornillos y la vértebra y se ve. Y aquí, este es el sistema de navegación. Aquí se puede ver en la pantalla y así es como nosotros vemos con estos lentes. Podemos ver el tornillo y dónde está el tornillo aplicado en la columna del paciente. Así que es bastante seguro y te dice que tiene que ser rápido y eso es muy importante porque una cirugía de 7 horas a una de 5 horas, eso hace es muy bueno para el paciente, para mí también, pero para el paciente mejor. Entonces, nosotros aplicamos estas nuevas tecnologías en en 7 pacientes con 5 máscaras y con dos con la realidad aumentada y hemos reducido un tiempo promedio de la cirugía de 72 minutos y estamos en la etapa inicial con los primeros pacientes. En realidad, yo tenía que entender cómo funcionaba, entonces creo que es algo que va a seguir mejorando en el futuro cercano. Y la cosa más importante es que tenemos cualquier rayo X intraoperativo y también se redujo la pérdida de sangre. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que quiero que se lleven? En realidad hay que ser cuidadosos en manejar quirúrgicamente las fracturas en pacientes con de este tipo de enfermedades y también en el tema de la cadera, ¿en qué me enfoco? ¿En el dolor o la funcionalidad? ¿O cuál es la razón del dolor? Y también escoliosis es un tema menor en el tema, en la enfermedad de Duchenne, pero sigue siendo un desafío en AME y la cirugía es una opción cuando está totalmente justificada y que está aprobada también. Entonces, muchas gracias y tenemos estos temas, hay que enfrentarlos, estas enfermedades neuromusculares. Aquí está mi teléfono, está mi correo, compartan sus experiencias conmigo, compartir el conocimiento es la mejor manera de ayudar a estos pacientes. Muchas gracias.